me empujaron como, sí, adelante, agarra este proyecto, estamos en todas, porque como te digo muchas veces tampoco entendían realmente qué es lo que estaba haciendo para algo. Sí, había mucho de mi entorno en general, de mis amigos, como, pero si lo que haces no te sirve para nada. Y es como, es que no me tiene que valer la pena a mí, le tiene que valer la pena al mundo. Hola, soy Jorge Morales y te doy la bienvenida a Idea Podcast, ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. Hoy vamos a platicar con Alejandra Acosta, activista, conferencista, emprendedora, trabajadora social y fellow de la Organización de las Naciones Unidas. Alejandra dirige una ONG que se llama Break the Silence y lucha en contra de la trata de personas, con un enfoque especial en prevención. Han logrado impactar a más de 80,000 estudiantes, imagínate eso. Además, su lucha la ha llevado a lugares como la Cámara de Diputados de México, plataformas internacionales como TED Talk, además de lugares como el Vaticano. ¿A poco no es una carrera impresionante? Creo que hay mucho que podemos aprender de esta conversación. Bienvenido a Idea Podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos muy felices de recibirlos en este nuevo episodio de Idea Podcast. En esta ocasión tenemos una conversación que es remota, pero nos emociona muchísimo porque de la persona que viene el tema explicado, no nos podríamos sentir más honrados. Entonces, ayúdenme a darle la bienvenida a Ale Acosta. ¿Cómo estás? Hola Jorge, encantada, un placer estar aquí. Muchas gracias por recibirme y nada, tengo mucha expectación de lo que vamos a hablar hoy. En una palabra, ¿cómo describirías el año 2020? Retador. ¿Por qué retador? Ha sido profundamente retador porque, bueno, ahora vamos a hablar largo y tendido de este tema, pero centrando un poco en lo que es mi trayectoria profesional, que es el trabajo contra el problema de la trata de personas. La trata, la esclavitud del siglo XXI es un problema que se ha reinventado y como profesional en un momento de cuarentena, de encierro, de medidas sanitarias, poder llegar a víctimas de explotación a sus contextos ha sido más difícil que nunca. Entonces yo he visto un año en el que he crecido en mis límites, en mi conocimiento de cómo puedo alcanzar a gente con estrategias que yo nunca antes había aplicado. Así que ha sido sin duda retador. Wow. Más allá del contexto, que ha sido retador para todos, yo creo. ¿Qué tan diferente crees que será la vida post-pandemia a comparación de la vida pre-pandemia? Bueno, con esto me siento como de que de repente tengo así 80 años más y estoy hablando igual que mis abuelitos, pero la realidad es que creo que lo que viene después de la pandemia ha cambiado en las formas, pero no ha cambiado en el fondo y me hubiera gustado, honestamente, que fuera al revés. Me explico. No sé si en México pasó, pero aquí en España estaba mucho ese lema de esta saldremos mejores y por desgracia pues llegó este desconfinamiento y yo no noté que saliéramos en todo mejores, salimos siendo de una sociedad todavía crispada, donde siempre nos peleamos cuando el otro no ve las cosas como nosotros, lo cual pues, es absolutamente normal en este momento de tanto debate, de tanto cambio, pero en formas hemos cambiado mucho. El teletrabajo, por ejemplo, es una realidad que antes era menos normalizada y que ahora pues cada vez más en muchísimos contextos en los que antes jamás nos hubiéramos planteado teletrabajar. Entonces yo creo que sí que ha habido formas, hemos pegado un acelerón, por ejemplo, a nivel tecnológico, pero en el fondo, que es lo importante, quiénes somos como sociedad, yo creo que por desgracia no hemos cambiado tanto. ¿Cómo surge tu interés por una problemática social global tan compleja? O sea, leímos tu historia, mucho de lo que cuentas empezabas a los 18 años. O sea, a los 18 todo el mundo está pensando en la fiesta, en los amigos, pero en tu caso, ¿cómo inicia esto que ahora es tu vida? Yo recuerdo, y esto yo creo que no lo he contado tanto así como en la información que hay de archivo sobre mi trabajo, pero yo sí que recuerdo que este es un tema que ha llamado mi atención desde muy joven. O sea, cuando yo hacía mi propia retrospectiva de vamos a contar mi historia, desde cuándo me interesa a mí este tema, yo recuerdo con 15, 16 años ver documentales de este tema y que realmente captaran mi atención como otras cosas no la captaban, cosas igual de importantes pero no la captaban y esto realmente me enganchaba. Yo recuerdo pensar mucho, es que esa chica de allí podría ser yo, pero sí que es verdad que yo tuve un aha moment que fue con 18 años y fue porque escuché una conferencia que se llamaba Esclavitud en tu ciudad y pues me aferré
acerqué porque me dio curiosidad, ni siquiera fue así como por la supervocación, no sabía de qué iba realmente la charla. Y cuando empecé a escuchar todas estas historias de víctimas de trata, ahí sí tuve un momento ajá en el que dije, no solo fue, ay, esta podría ser yo, porque yo sí que recuerdo haber pensado esos momentos anteriores de mi vida, pero dije, es que no solo podría ser yo, es que tengo que hacer algo. O sea, realmente tuve una sensación que yo no había tenido antes de urgencia, de realmente necesito hacer algo contra esto. Si yo no hago algo contra esto, las cosas van a seguir igual. Y es una realidad tan grande, tan grave, que me parece impensable que yo no haya escuchado hablar de esto con esta profundidad a la edad que tengo, ya 18 años, realmente sin tener esta información. Entonces, ese fue mi momento. Y ahí surgió mi interés desde esta conferencia de yo voy a formarme para hacer algo en este tema. Entonces, estuviste en una conferencia donde tocaron el tema y eso fue lo que te sacudió. Eso me sacudió por completo y realmente lo pienso y he ido a muchas conferencias de muchos temas, pero el escuchar las historias y el poder decir, es que realmente esa chica podría ser yo y yo no quiero que haya más chicas en mi ciudad que vivan esta situación. Bueno, más chicas y más chicos, ahora hablaremos de ello, pero mayoritariamente esta realidad la sufren mujeres. Yo dije, es que yo puedo hacer algo, debo hacer algo, todos debemos hacer algo. Y entonces lo que hice en ese momento fue empezar a estudiar para lo que luego, que ya hablaremos después, sería mi organización contra la trata de personas. O sea, eso al final derivó en que fundé una ONG, pero en su primer momento fue como una sensación de urgencia y de responsabilidad, como un peso de por qué nadie está haciendo nada, o sea, por qué nadie conoce este tema. Comienzas a tus 18 años y con tu entorno a considerar este proyecto, eres movida por esta conferencia y por todo lo que ya estabas investigando. En tu caso, ¿cuál fue el detonador para decir, a esto le quiero dedicar mi educación y mi vida? Bueno, no sé a nivel edad cómo funciona en México. Aquí en España elegimos la carrera universitaria a los 18 años. Entonces, esto coincide por casualidad con el momento en el que yo descubro el tema de la trata de personas y decido dedicarme a ello a todo el tiempo que tengo, pero yo paralelamente pues había elegido previamente trabajo social y bueno, yo sé que quiero hacer trabajo social desde que tengo 14 años, lo tengo muy claro desde muy pronto, sé que no es lo típico y de hecho sobre esto vengo reflexionando en los últimos años, que realmente yo le diría a mi yo de 14 años, genial que quieras hacer trabajo social, no fue un error, pero la realidad es que si tuviera que elegir hoy, no lo enfocaría tanto en la carrera, sino en qué tipo de carreras, da igual cómo se llame, me va a dar las habilidades y me va a ayudar a conseguir el trabajo que yo quiero desempeñar. Creo que ese es como un enfoque que me da más perspectiva a no cegarme con que una carrera me va a llevar al camino. Quiero decirlo, muchas carreras te pueden llevar a muchos caminos, pero en mi caso yo lo tenía muy claro y yo diría que esto se resume a la razón, es un legado familiar. Yo vengo de una familia donde mis abuelos, ellos son pastores en una iglesia, en una parte de Colombia donde la necesidad social es muy grande y donde es difícil pues ser pastor de una iglesia y dedicarte a la gente realmente si con una Biblia pues tú no llevas un pedazo de pan. Es muy difícil, es un contexto social donde es importante suplir las necesidades físicas y para mí eso ha sido un referente, ha sido un ejemplo. Entonces yo creo que mi trayectoria social también tiene que ver un poco con lo que he visto, con un legado que ha dejado mi familia y que yo pues orgullosa he cogido. Oye, ¿y sentías que había apoyo de tu familia, de tus amigos? ¿Los sentías neutrales? Sí, tienes razón, no había hecho mucha introspección sobre esto, pero ha sido un proceso gradual en el que yo no diría que desde el primer momento me empujaron como sí, adelante, agarra este proyecto, estamos en todas, porque como te digo muchas veces tampoco entendían realmente qué es lo que estaba haciendo. Entonces sí que noto que desde el principio no hubo como ese apoyo, al principio hubo mucho escepticismo en mi entorno de realmente esto le va a durar, realmente esto le va a servir para algo. Sí, había mucho de mi entorno en general, de mis amigos, como, pero si lo que haces no te sirve para nada. Y es como, es que no me tiene que valer la pena a mí, le tiene que valer la pena al mundo. Y luego hago un spoiler, y es que a día de hoy este es mi trabajo tiempo completo. Es decir, yo empecé esa ONG, pero ahora trabajo en otra causa paralela a mi ONG, en la que a tiempo completo hago trabajo de comunicación de incidencia contra la trata de personas. Entonces, bueno, la lección es que al final sí me sirvió, pero el lema general es que no me tiene que valer la pena a mí, le tiene que valer la pena al mundo. En tu caso, ¿quién dirías que fueron aquellas personas que te guiaron o que te ayudaron a trazar este camino que ahora sigues? Estas personas que decimos, wow, gracias a Dios por estos mentores, por estas personas que fueron nuestros guías. ¿Quién dirías que fueron tus guías y tus mentores?
Yo diría que he tenido la gran suerte, de verdad me siento una afortunada, porque cuando hablo con otros compañeros, colegas que están emprendiendo otro tipo de proyectos, no todos sociales, algo que me resuena mucho, y no sé si a ti te pasa igual, es la ausencia de referentes que tiene nuestra generación. Sí tengo referentes, pero no tengo referentes con los que me puedo tomar un café, que al final son a los que lo ves, tocas, abrazas, y eso es lo que realmente cambia, deja un legado en tu vida. Lo que ves en YouTube es genial, hay que seguir consumiendo buen contenido, pero eso no es un mentor. Entonces yo en este aspecto me siento afortunada, porque siento que he tenido muchos mentores, hombres y mujeres, pero en mi trayectoria inicial yo diría que me influyeron 3 personas muchísimo. Una fue Rita María Hernández, que es mexicana, ahora hablamos un poco de ella. Otra fue Belén Viloria, que sí, además tenemos la suerte de conocerla a los dos. Otra es Belén Viloria, que es la mujer que modera como la curator de TED aquí en España, una de las curators de las ediciones de TED aquí en España. Y otra abogada de derechos humanos que se llama Marta Torres, que de hecho ella contribuyó mucho a la ley que en México tenéis contra la trata a día de hoy. Fue como un referente a la hora de esa ley, sí. Wow. Y ellas 3 me guiaron muchísimo en este camino. Si tuvieras que decir o seleccionar alguna lección valiosa de estas personas, digo, si quieres puede ser una de cada una o solamente una en general, puede ser, ¿cuál es la lección más valiosa que aprendiste de estas personas? Yo creo que la lección más valiosa que me han dejado las 3, de forma un poco indirecta, al final no me lo han dicho textual, pero lo que yo sintetizo de lecciones que me han dado es: no trabajes mucho, trabaja inteligentemente. Wow. Porque son mujeres en las que yo rescato mucho, que no son mujeres que se han dedicado únicamente a su trabajo, sino que han sido mujeres ambiciosas en todas las áreas de su vida, ambiciosas en ser la mejor esposa, la mejor madre, la mejor trabajadora. Y eso para mí realmente ha influido muchísimo en que mi perspectiva de la vida no incluya que el trabajo es lo único que vale, sino que hay muchas cosas que enriquecen tu vida y puedes conseguir muy buenos objetivos si trabajas inteligente, no únicamente dedicado al trabajo. Hay otras esferas que alimentas que también te llevan a conseguir cosas. Eso me ha venido bien. Ha sido un buen ejemplo. Wow, qué valioso. Es como una manera de valorar la vida integral de las personas, ¿no? Totalmente. Pensemos en tus primeros pasos. ¿Reconoces una necesidad que literal te cambia la vida o cambia tu perspectiva de lo que querías hacer y te comprometes a ser ese agente de cambio con tu labor en contra de la trata de personas? ¿Cómo le haces para decidir por dónde empezar? ¿Cuál es el paso número 1? Pues yo recuerdo que esto lo tenía como muy claro desde que empecé, y yo empecé diciendo, vamos a ver, yo tengo 18 años y lo único que podría hacer por la carrera que tengo es hacer intervención, trabajar de forma directa con una víctima de trata, porque es lo que yo pensaba en ese momento, que era trabajo social, pues trabajas directamente con la necesidad. Luego aprendí que eran muchas cosas más, pero en ese momento yo decía, esto es como lo único que podría hacer con las habilidades que voy a tener en esta carrera. Y como partí de ese no sé, dije, lo primero que tengo que hacer es estudiar. Porque como lo que presiento que podría hacer es únicamente intervenir, y ni para eso me van a escuchar porque tengo 18 años, todavía no he adquirido esas habilidades que voy a tener, lo único que puedo hacer ahora es sentarme a leer y ver un poco desde muchas dimensiones cómo es este problema y a ver si saco algo en claro. O sea, realmente mi primer compromiso no fue voy a fundar una ONG, sino fue voy a estudiar esto porque me da la sensación de que no sé qué hacer, pero puedo hacer algo. Y entonces empecé a estudiar como un proceso de 6-7 meses bastante profundo pues me tiraba todas las mañanas en la biblioteca leyendo trata desde la perspectiva económica, trata y políticas públicas en el mundo, trata e intervención con el trauma. O sea, leí como desde muchos ángulos para ver en qué podía ser buena yo. Y sí que recuerdo un momento de estar leyendo y decir, vale, ya tengo como un big picture de cuál es el problema y de cómo ocurre en el mundo. Y como claramente ni soy economista, ni soy política, ni tengo un lugar de influencia al que yo pueda hacer aquí políticas públicas, claramente lo que puedo hacer y lo que voy a saber hacer bien es contarlo. Lo que yo tengo en mi conocimiento, en mi mano ahora es conocimiento que gente de mi edad o gente joven, aquí por ejemplo captan muchas chicas adolescentes, esa gente no tiene el conocimiento que yo tengo, aunque tengamos la misma edad. Entonces lo único que puedo hacer útil y que creo que voy a saber hacer bien es compartir ese conocimiento y esas habilidades para que más chicas a tiempo puedan entender qué es la trata y no caer en esas situaciones por desinformación. Y así fue como empecé, ese fue como mi primer paso. Oye, entonces me queda claro que empieza a avanzar el proyecto y que empieza a tener atención. De hecho, tenemos en nuestras notas que 6 meses después de que estabas dando talleres y conferencias, eres invitada a la Cámara de Diputados en México. Platícame de esa experiencia, ¿cómo te sentiste? Bueno, pues para mí fue un poco sorprendente porque
yo nunca ambicioné hasta ese momento, después tengo que admitir que sí, pero nunca ambicioné que con ese proyecto yo pudiera hacer de algún tipo alguna incidencia pública con el problema. Como te digo, mi pensamiento de base fue: yo no tengo capacidad de influir en ninguna política pública por la edad que tengo, por los estudios que tengo, no es en lo que yo influyo ahora. Yo lo único que puedo hacer es comunicarlo y contárselo pues a iguales que puedan protegerse de esta situación, y eso es lo que yo aspiraba a hacer genuinamente en ese momento. Yo no estaba pensando como muchas veces ahora cuando emprendemos y voy a hacer esto súper escalable, o sea, ¿qué va? Yo estaba feliz en mis institutos, feliz, retada, descubriendo situaciones de trata en las aulas y viendo que el problema realmente era muy grande. Y yo estaba ahí y de repente, gracias a una de mis mentoras, que es Rita, recibo una invitación porque querían hacer un congreso internacional sobre el problema de la trata y querían tener perspectivas de diferentes países. Y mi iniciativa de sensibilización, de prevención contra la trata, era de las poquitas que había de prevención aquí en España. Aquí hay mucho trabajo directo con víctimas, pero muy poco trabajo de concienciación. Y en concreto era la única que lideraba gente joven, que no era una institución antigua, era la única iniciativa que conocían que hacía eso. Y de hecho, a día de hoy hay poquísimas, es una cosa residual por un tema sobre todo de financiación y de sostenibilidad y de políticas públicas, que no es algo a lo que elijan financiar. Entonces me invitaron porque podía contar una experiencia de cómo era hacer sensibilización con gente joven. Era como una experiencia pues que les parecía que sumaba al Congreso, y el reto pues era ir ahí con un montón de gente, de legisladores que hacían políticas públicas, y contar la experiencia y aportar sugerencias para una siguiente ley contra la trata que iba a salir. Y bueno, pues yo llegué allí con mi maletita, con 19 años, a México, a contar algo en la Cámara de Diputados, y la verdad que fue una experiencia que me abrió mucho la cabeza en cuanto a muchísimas cosas que no sabía. O sea, yo me había formado, pero yo no era una experta en la materia, y yo estaba allí en un foro internacional, de verdad, con las mayores eminencias en temas de trata en todo el mundo. Entonces, para mí fue como una oportunidad de aprendizaje, como un máster en trata en una semana y media, de recibir información de todos los expertos del mundo y de poder tener la suerte de tomarme un café con ellos, de desayunar con ellos en el hotel, de preguntarles mis inquietudes. Entonces yo siento que ahí hice un boost en cuanto a conocimiento y a entender cómo funcionaba globalmente, no solo el sistema de la trata, sino quiénes eran los actores relevantes en el problema a nivel internacional. Así que fue Sí, de hecho, me atrevo a preguntarte, ¿cómo te sentías de estar en una plataforma de ese tamaño tan rápidamente? O sea, dices que llegaste a los 19 y habías empezado a los 18. ¿Cómo te sentías? Con un síndrome del impostor tremendo. Yo decía, o sea, ¿yo qué estoy haciendo aquí? O sea, exactamente, ¿qué estoy haciendo aquí? Y luego, si yo analizaba objetivamente, es cierto que no había otras iniciativas, y a día de hoy hay muy, muy pocas de prevención sobre este tema en España. Entonces, tenía sentido que estuviera, pero era como, si tengo 19 años, si no tengo ni una carrera, si yo solo he dado charlas en institutos porque me apetecía compartir información. O sea, yo como acababa aquí, o sea, además la experiencia fue para mí muy loca, porque yo era el primer viaje internacional que hacía sola, con mi familia muchos, he viajado un montón, pero sola, a México, y de repente pues hay un chofer con mi nombre, y me llevan a un hotel increíble en Ciudad de México, a un Four Seasons, que yo jamás había estado sola en un hotel así, y de repente me tienen una planificación del día donde la mitad del día atiendo a medios, la mitad del día voy al Congreso a hablar con legisladores, y para mí era como, o sea, un máster rápido en cómo hacer relaciones e incidencia pública cuando yo ni siquiera había pedido estar ahí. Entonces fue una situación como muy impresionante, pero a la vez lo pienso y siento que he sido una afortunada, porque eso me ha dado un nivel de conocimientos y de relaciones que me han ayudado muchísimo luego en mi trayectoria profesional. ¿Cómo crees que tú hiciste, o qué cosas hiciste tú que te permitieron ganar credibilidad frente a estas personas que eran parte del problema que estabas enfrentando? Yo te diría que dos, además en las que reflexiono mucho cómo se consigue la credibilidad, y reflexiono mucho sobre este tema. Y yo creo que las dos cosas, o sea, una tiene mucho porcentaje de trabajo mío, pero otra es que se la debo a mis mentoras, que en este caso fueron sobre todo mis dos mentoras que estaban aquí en España, que fueron Marta Torres y Belén. Y ellas me decían mucho una cosa. Voy a abordar primero la parte de los mentoras porque me parece la más fundamental, bueno, me parece muy importante. Y es que ellas me dicen mucho, seguro que este consejo lo dan en más partes del mundo, pero bueno, a mí me lo dieron ellas, así que se lo voy a atribuir la autoría a ellas. Y ellas me decían siempre, o sea, asegúrate de que en tu nube haya agua.
hay agua, tú vende a la gente el cielo, la luna, las estrellas, pero asegúrate de que en tu nube realmente, de que toquen y haya lluvia, o sea, de que lo que tú prometes que haces realmente lo hagas, asegúrate, porque eso es lo que te construye la credibilidad. Genial que vendas un pitch increíble sobre lo que haces, lo que sabes, pero asegúrate de que a la hora de dar resultados eso sea verdad. Y entonces ellas me asesoraron mucho en cómo construir una historia donde lo que yo ofreciera, los servicios, la capacidad que teníamos de hacer como organización realmente fuera cierta, que luego pues me llamaran a una consulta pública y tuviera esos conocimientos para aportar, porque no es solo ambicionar quiero estar aquí, sino que tengo que tener para estar aquí. Entonces yo creo que ellas contribuyeron mucho al centrarme en esto que estás contando no es así, esto le puedes dar una vuelta. Me asesoraron mucho en mi storytelling, pero también que ese storytelling influyera en mis procesos como organización. Y luego también siento que me ayudaron a abrir muchas puertas a sitios a los que yo sola no hubiera llegado. O sea, eso es así. Cuando me preguntabas qué sentiste en el Parlamento, en la Cámara de Diputados de México, identifico un sentimiento recurrente en mi trayectoria, que es estar en sitios y decir, pero yo cómo he llegado aquí. Y claramente es con gente que te sirve de impulso, gente que te abre puertas al lugar correcto, y por eso creo que la mentoría no es solo importante tener mentores, también ser mentores. Una vez ya tienes esas habilidades, ¿cómo le abro la puerta a la que viene para que lo tenga más fácil que yo? Entonces yo siento que eso ha sido determinante a la hora de ganar credibilidad, las puertas que me han ayudado a abrir y que sin ellas yo no estaría aquí, y también cómo me han ayudado a aterrizar el trabajo que hago. Pero la otra parte, y esto lo podemos hacer todos y todas, es trabajo, o sea, asegurarme realmente de que cuando yo digo tengo algo que aportar, lo que yo diga sea cierto y sea porque conozco. Y sí que he notado con el tiempo como cuando me han abierto las puertas a espacios y me han escuchado, o sea, y me lo han dicho, pues realmente sí que sabes de este tema, para tener 20 años sabes mucho, es como, pero para eso he necesitado que me ayuden a abrir puertas, no he podido hacerlo yo sola, ni podría a día de hoy, te digo, Wow, qué interesante. Me gusta mucho. De hecho, tomé notas. Creo que es una de las cosas que en ocasiones como nuestra generación toma muy a la ligera. Creemos que tenemos la energía, tenemos el conocimiento. A veces no valoramos la experiencia de aquellas personas que estuvieron antes que nosotros, que realmente honrar esa experiencia y dejarnos guiar y hasta cierto punto moldear por ella nos abre puertas. Entonces este es el momento en el que me gustaría hablar acerca de Break the Silence, la ONG que fundaste a tus 18 años, y citando un poco de tus palabras, sin recursos, con poco conocimiento, con tiempo limitado, pero con el problema claro. Y para el verano del 2020 ya habías alcanzado a más de 80,000 jóvenes en los talleres, porque es un problema que vale la pena ser expuesto. Alejandra, platícanos acerca de la trata de personas. Platícanos acerca del problema. Bueno, para entender el problema, lo principal es entender qué es la trata de personas. Y yo aquí siempre uso una definición del investigador Kevin Bales. Luego yo puedo compartir los enlaces por si alguien quiere leer en más profundidad qué es esto, pero él es uno de los mayores expertos en materia de trata en el mundo, y él define la trata como un proceso que tiene 3 fases. La primera es la acción, la segunda son los medios y lo último es la finalidad con la que se hace. Entonces, lo primero es la acción, y la acción de la trata suele ser captar, transportar, trasladar a una persona o a un grupo de personas, los medios para hacer esta captación, este engatusamiento, este traslado. Los medios suelen ser la amenaza, la coacción, el uso de la fuerza, la manipulación, la violencia, el engaño. Normalmente pueden ser más sutiles o más explícitos, pero son formas de obligar a alguien a hacer algo que no quiere, ¿vale? Acción, medios, y la finalidad siempre es lucrarse económicamente de una forma de esclavitud que va a cometer esa persona. Y esa forma de esclavitud puede ser la prostitución, que es explotación sexual, puede ser el tráfico de órganos, puede ser un matrimonio forzoso, por ejemplo, en países de Arabia, pero es decir, depende un poco del lugar en el que estés, puede haber diferentes formas de trata. Puede haber también mendicidad forzada, explotación laboral, que yo creo que esto nos suena un poco más a lo mejor con nuestra realidad. Entonces, estas son las diferentes formas de trata, y es la acción de captar a alguien con la amenaza, con el uso de la fuerza, con el engaño, para que cometa esta esclavitud. Y entonces, cuando hablamos de esto, esta realidad le ocurre en el mundo hoy, ahora mismo, en este momento, a más de 47 millones de personas en el mundo, según International Justice Mission. Y si desglosamos un poco más, ¿qué significa 47 millones de personas? Esto significa, según la organización A21, que cada 30 segundos
una persona más se está convirtiendo en víctima de esclavitud, de alguna de estas formas que hemos hablado. Entonces, según hablamos, una persona más es víctima de este problema. Y entonces, para explicar un poco qué es la trata, yo diría que es esto. Es un delito, además, es una violación de derechos humanos y es algo que te roba la vida, roba todas las facetas de tu vida porque tú dejas de tener tu identidad, tus deseos, tus sueños y pasas a ser engañado para cumplir las expectativas de alguien 24 horas al día en condiciones infrahumanas. Es decir, no es simplemente que tú firmas un contrato y consientes trabajar 24 horas al día, es mucho más allá, porque al final dejas tu vida, te alejan de tu entorno, de tu familia, de tus relaciones, estás prácticamente secuestrado en muchos contextos en cuanto a que no te facilitan salir del lugar en el que trabajas y vives allí 24 horas. Da igual si es ejerciendo la prostitución o explotado laboralmente en una fábrica o en un campo de cultivo, da igual, las lógicas son un poco las mismas. Estás obligado, forzado, coaccionado a que si dejas ese trabajo vas a sufrir consecuencias. A veces la consecuencia es que peligra tu propia vida. Entonces el nivel de amenaza es tal que tú pierdes tu vida, tus metas, tus sueños, tu familia, lo pierdes absolutamente todo para generar dinero para otra persona. Y por último, perdóname, generas dinero a un nivel que la trata es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo. Está solo por debajo de las drogas y el tráfico de armas. Pero es tan sumamente lucrativo que por eso compensa a nivel económico, obviamente, no a nivel humano. Wow, yo creo que este tiene que ser el episodio más revelador en la historia de Idea Podcast. No nada más porque hablamos de un tema tan fuerte como lo es la trata de personas, sino porque también revela la gran responsabilidad que todos tenemos de hacer algo al respecto. No sé tú, pero a mí me puso a reflexionar. Realmente me parece inspirador cuando alguien está tan apasionado por una causa que contagia a las personas a su alrededor. Vamos a estar muy al pendiente de todo lo que haga Alejandra y su equipo en España y en el mundo. Y te vamos a dejar todos los links en la descripción. Por último, queremos recordarte que Idea Podcast está en todas las plataformas de streaming, incluyendo Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Google y por todos lados. Puedes encontrarnos buscando como Hub M2. También estamos en redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram y nuestra favorita sigue siendo Instagram. Subimos contenido muy seguido, así es que puedes darnos un follow para estar al pendiente. Si puedes considerar dejarnos un review positivo en Apple Podcast, nos ayudaría muchísimo para seguir creando contenido como este. Yo soy Jorge Morales y nos vemos en el próximo episodio de Idea Podcast. Hasta luego.